Cuando abrí la puerta del dormitorio aquella tarde, me quedé paralizada. Mi marido James no estaba solo. Estaba en la cama con su secretaria, y sus risas se cortaron en seco en cuanto me vieron allí de pie. La habitación dio vueltas, se me encogió el pecho. Solo 6 meses antes, yo había estado tumbada en una cama de hospital, con puntos en el costado, débil y pálida después de donarle un riñón. Me habían abierto el cuerpo para salvar el suyo. Y así era como él me lo agradecía. Durante 12 años, había sido su esposa. Durante 12 años, había cocinado, limpiado, trabajado turnos dobles y lo había amado incluso cuando estaba demasiado enfermo para levantar la cabeza de la almohada. Cuando los médicos nos dijeron que necesitaba un trasplante, ni siquiera lo dudé. Firmé los papeles y me dije a mí misma: si mi cuerpo puede salvarlo, entonces vale la pena. Me sometí a todas las pruebas, a todas las agujas, a todas las exploraciones, a todas las aterradoras posibilidades de complicaciones. Soporté la cirugía, el dolor de la recuperación, las largas noches agarrándome el costado y preguntándome si alguna vez volvería a sentirme normal. Y ahora, 6 meses después, el hombre al que le había salvado la vida estaba enredado en los brazos de otra mujer. Lo que estaba en juego no podía ser más importante. No solo le había dado tiempo, le había dado mi salud. Solo tienes 2 riñones en esta vida. Le di uno de los míos. Es una parte de mi cuerpo que nunca recuperaré. Y con ello, creía que estaba invirtiendo en nuestro matrimonio, en nuestro futuro, en el hombre que pensé que estaría a mi lado hasta el final. Pero allí, de pie en ese dormitorio, me di cuenta de algo desgarrador. Yo no era su futuro. Yo era su red de seguridad. El dolor era más profundo que la cicatriz quirúrgica que aún me dolía cuando hacía frío. Había arriesgado mi vida por él y, a cambio, él trató mi sacrificio como si no fuera nada. La imagen de él con ella se grabó en mi mente y, de repente, sentí el peso de todas las promesas que había roto. Las cenas de aniversario que había olvidado. Las noches en vela que había justificado como trabajo. La risita de la secretaria que una vez había descartado como inofensiva. Ahora todo tenía sentido. Las palabras se me atragantaban en la garganta, pero no salían. Mi cuerpo temblaba, mis labios temblaban. Lo único que podía pensar era: te di parte de mí para que pudieras vivir, y así es como decides vivir. Me golpeó como un cubo de agua fría. Si alguna vez le has dado todo a alguien, tu tiempo, tu salud, tu lealtad, solo para ser traicionado de la forma más brutal posible, dale al botón de me gusta. No estás solo en ese tipo de dolor. Porque lo que pasó después de ese día, lo que James y su secretaria intentaron hacerme cuando me defendí, te sorprenderá. Una semana después, exactamente 7 días después de que los pillara, James volvió arrastrándose con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Pero esta vez, yo ya no era la misma mujer que le había dado mi riñón sin dudarlo. Cuando conocí a James, no era el hombre que vi más tarde en ese dormitorio con su secretaria. En aquel entonces, era el tipo de hombre que llevaba la esperanza en el bolsillo y la repartía generosamente. No era llamativo, no vestía trajes caros ni hablaba demasiado alto, pero tenía una presencia tranquila que atraía a la gente. Sus ojos siempre parecían suavizarse cuando se posaban en mí, como si yo fuera la respuesta a una pregunta que aún no había formulado. Yo tenía 23 años y acababa de empezar a trabajar como recepcionista en un pequeño bufete de abogados. Mis días estaban llenos de llamadas telefónicas, archivar documentos y ofrecer una sonrisa cortés a los clientes cuando entraban por la puerta. Era un trabajo normal en un edificio normal, y había empezado a creer que quizá mi vida siempre sería normal. Entonces entró James. Llevaba una sencilla camisa abotonada, con las mangas remangadas, como si viniera directamente del trabajo. Llevaba una carpeta y parecía un poco cansado, pero su sonrisa era sincera. «Buenas tardes», dijo, entregándome los documentos. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que sus ojos se detuvieron en mí, no de una manera que me hiciera sentir incómoda, sino de una manera que me hizo sentir notada. «Tienes la sonrisa más cálida que he visto en todo el día», añadió con naturalidad.
Me reí, restándole importancia, pero mis mejillas se sonrojaron. Después de terminar con el papeleo, se detuvo en la puerta. ¿Hay alguna cafetería buena por aquí? Hay una cafetería al otro lado de la calle, respondí. Él sonrió. ¿Te importaría enseñarme el camino? Ese café se convirtió en 2, luego en 3. Pronto, empezó a llamarme los fines de semana para preguntarme si quería ir a cenar o dar un paseo por el parque. Me contó cosas sobre su vida, que venía de una familia humilde, que había trabajado duro para conseguir su trabajo, que soñaba con montar su propio negocio algún día. No quiero limitarme a vivir, me dijo una noche mientras estábamos sentados en un banco del parque, contemplando las luces que parpadeaban en la distancia. Quiero construir algo que perdure, una vida que tenga sentido. Asentí con la cabeza, aunque a mis 23 años no estaba segura de lo que eso significaba, pero la convicción en su voz me hizo creer que estaba destinado a algo más. Pasaron los años y construimos esa vida juntos, ladrillo a ladrillo. Celebramos pequeñas victorias, su primer ascenso, mi primer aumento de sueldo. También soportamos reveses. Las facturas que se acumulaban cuando se estropeó el coche, las noches en las que comíamos fideos porque el día de pago parecía demasiado lejano. Pero a pesar de todo, reímos, soñamos, amamos. No era perfecto, pero era nuestro. Entonces llegó la enfermedad. Al principio, fue sutil. James llegaba a casa agotado y lo achacaba a un día largo. Bebía agua constantemente, se quejaba de dolores de cabeza y su piel se volvió pálida. Le rogué que fuera al médico, pero él insistía en que no era nada. Una mañana, cuando se disponía a ir al trabajo, sus piernas se doblaron. Se derrumbó allí mismo, en el pasillo. Mis gritos resonaban en las paredes mientras llamaba a una ambulancia, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír la voz del operador. En el hospital, las palabras que tanto temía salieron de los labios del médico. Enfermedad renal crónica. Sus riñones están fallando. La habitación se quedó en silencio, se me cortó la respiración. James yacía en la cama a mi lado, con los ojos muy abiertos por el terror. La diálisis puede ayudar por ahora, continuó el médico. Pero, en última instancia, necesitará un trasplante. Esa noche, James me susurró con los labios temblorosos, no quiero morir. Le agarré la mano con más fuerza que nunca. No morirás. No te dejaré morir. Comenzó la búsqueda de un donante. Se hicieron pruebas a sus hermanos, pero ninguno era compatible. Sus padres eran demasiado mayores y su salud demasiado frágil. Algunos amigos se ofrecieron, pero uno tras otro, los resultados fueron negativos. Finalmente, hice la pregunta que todos parecían reacios a plantear. ¿Y yo? Los médicos realizaron las pruebas. Análisis de sangre, muestras de tejido, pruebas de compatibilidad. Esperé días para obtener los resultados, cada uno de ellos se alargó como una eternidad. Cuando llegó la llamada, la voz de la enfermera era alegre. Eres compatible. Recuerdo hundirme en una silla, agarrando el teléfono con ambas manos. Mi cuerpo podía salvar el suyo. James se derrumbó cuando se lo conté. Besó mis manos una y otra vez, empapándome la piel con sus lágrimas. Me estás salvando la vida, susurró. Nunca lo olvidaré. Pasaré cada día demostrándote lo mucho que significas para mí. Y yo le creí. Los meses previos a la operación fueron agotadores. Consultas interminables, jerga médica que me hacía dar vueltas la cabeza. Riesgos expuestos sin sonrisas por cirujanos serios. ¿Y si mi riñón restante falla?, pregunté. Siempre hay un riesgo, admitió el cirujano. ¿Y si desarrollo complicaciones? Te vigilaremos de cerca, pero sí, podría haber efectos de por vida. Sus advertencias tenían como objetivo prepararme, pero me negué a dejar que el miedo me influyera. Es mi marido, me repetía a mí misma. Me necesita. Esto es amor. La noche antes de la operación, no pude dormir. La cama del hospital era dura y las luces fluorescentes, intensas. Mi mente se llenó de ¿y sí?
James se sentó a mi lado y me cogió la mano como si fuera un salvavidas. «Eres mi ángel», me susurró. «Me estás dando una segunda oportunidad. Nunca la desperdiciaré». Esas palabras me ayudaron a superar el miedo. La operación fue una nebulosa, las frías salas de quirófano, el pinchazo de la anestesia, el pitido de las máquinas que se desvanecía mientras la oscuridad me envolvía. Cuando desperté, un dolor agudo y despiadado me atravesó el costado. Tenía un sabor metálico en la boca, la garganta seca y el cuerpo extraño. «Todo ha ido bien», dijo la enfermera en voz baja. «Está estable. Estable. Vivo. Respirando gracias a mí». La recuperación fue brutal. Cada movimiento tiraba de los puntos. Levantar un vaso de agua era como levantar una roca. El sueño llegaba a ratos, y cada postura era una batalla contra el dolor. Sin embargo, sonreía por James. Cuando venía a visitarme, me obligaba a estar alegre. «Estoy bien», mentía, aunque las lágrimas amenazaban con brotar. En casa, la vida se ralentizó hasta casi detenerse. No podía cocinar, no podía limpiar, ni siquiera podía ducharme sin ayuda. La cicatriz que me recorría el costado era un recordatorio constante de lo que había dado. James, por su parte, se hizo más fuerte. Recuperó el color y la energía. Volvió a reír, volvió a hablar del futuro. Hizo promesas de viajes que haríamos, sueños que perseguiríamos ahora que la vida volvía a estar de nuestro lado. Tenía tantas ganas de creerle, pero en la quietud de la noche, las dudas me carcomían. Recorría la cicatriz con dedos temblorosos, susurrándome a mí misma: «He dado demasiado». Entonces James me sonreía, me besaba en la frente, me daba las gracias con esa voz suave, y yo enterraba las dudas en lo más profundo. Le había dado la vida, y pensaba que pasaría esa vida conmigo. Las semanas entre mi decisión de donar mi riñón y la cirugía en sí se sintieron como vivir dentro de un reloj. Cada tic-tac era más fuerte. Cada día era una cuenta atrás. Por fuera, trataba de mantener la apariencia de una vida normal. Seguía levantándome para ir al trabajo, preparaba mi almuerzo, regaba las plantas. Pero debajo de todo eso había un zumbido de ansiedad que nunca se detenía. James parecía más amable durante esas semanas. Me traía té por la noche, me besaba la frente y me cogía la mano durante las citas. «Me estás salvando», me susurró una noche mientras estábamos sentados en el sofá, con la televisión murmurando de fondo. «No te merezco». Quería creerle. Su voz era suave, sus ojos húmedos, pero algo dentro de mí se estremeció al oír la palabra «merecer». ¿Alguien merecía realmente lo que yo estaba a punto de dar? Aparté ese pensamiento y le besé en la mejilla. «Lo superaremos», le dije. La agenda se llenó de citas. Los médicos me hicieron análisis de sangre, me hicieron escáneres y me explicaron el procedimiento con todo lujo de detalles. Un día, sentada en una sala estéril que olía ligeramente a lejía, un joven médico se inclinó sobre la mesa. «Estarás bajo anestesia general durante varias horas. Los riesgos incluyen infección, hemorragia interna y fatiga a largo plazo. La mayoría de los donantes llevan una vida normal, pero tendrás que adaptarte. Tu cuerpo solo tendrá un riñón. Eso significa que no podrás practicar deportes de alto impacto ni esforzarte como solías hacerlo». James me apretó la mano. «Es fuerte», dijo rápidamente, respondiendo antes de que yo pudiera hacerlo. «Podrás soportarlo». Los ojos del médico se posaron en los míos. «No se trata de fuerza. Se trata de comprender lo que estás renunciando. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?» Mi voz temblaba, pero me obligué a hablar. «Estoy segura». En el trabajo, la gente se enteró. Algunos compañeros me miraban con admiración. «Eres increíble», me dijo uno en voz baja en la sala de descanso. «Eso es amor de verdad». Otros me miraban con algo más parecido a la lástima. Una mujer me llevó aparte y me susurró: «Yo nunca podría, eres más valiente que yo». Sus palabras deberían haberme hecho sentir orgullosa. En cambio, se me hicieron un nudo en el pecho. ¿Era valiente o era imprudente?
En casa, las preguntas seguían llegando. Mi hermana me llamaba casi todas las noches. ¿Estás comiendo? ¿Dormir? ¿Has pensado en la recuperación? En los riesgos. Estoy bien, le repetía una y otra vez. Una noche, ella estalló. Dices que estás bien, pero te das cuenta de lo que estás haciendo. Esto no es como prestar dinero a alguien, se trata de tu cuerpo. Lo sé, susurré, pero es mi marido. Su silencio al otro lado del teléfono me pareció un juicio, aunque finalmente dijo: entonces rezaré por ti. Hubo sacrificios que no había previsto. Reduje mis horas de trabajo para prepararme para la baja que necesitaría. Dejé de salir con amigos para ahorrar dinero para la comida y las facturas durante la recuperación. Incluso evitaba pequeñas cosas, como llevar bolsas pesadas o agacharme demasiado, protegiendo mi cuerpo no por mí, sino por él. James se dio cuenta, pero no siempre de la forma que yo esperaba. Una noche, me senté a la mesa rodeada de formularios médicos. ¿Quieres revisarlos conmigo?, le pregunté, con la voz tensa por el cansancio. Apenas levantó la vista de la televisión. Tú eres mejor que yo en esas cosas. Esas palabras me dolieron. Por un momento, lo miré fijamente, preguntándome por qué no quería formar parte de cada detalle. Luego me dije a mí misma que no fuera mezquina. El amor no se medía en papeleo. El amor estaba en la forma en que me abrazaba en el hospital, en la forma en que me llamaba su ángel. Aún así, una duda persistía. ¿No debería querer compartir parte de esta carga? Escribí en mi diario a altas horas de la noche, cuando no podía dormir. Las páginas se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Tengo miedo. Miedo del bisturí, de la mascarilla, de la nada cuando me duerman. Pero tengo más miedo de perderlo. Prefiero perder una parte de mí misma que perderlo a él por completo. Los días pasaban. James se fortalecía con la dieta especial y los medicamentos recetados antes de la cirugía. Bromeaba más, sonreía más, casi como si ya estuviera curado. Pero a veces lo sorprendía mirándome cuando pensaba que yo no lo veía. Esa mirada no era de gratitud. Era algo que no podía nombrar, calculadora, distante. Desaparecía en el momento en que nuestros ojos se encontraban. La noche antes de la cirugía, no dormí. Me quedé tumbada en la oscuridad, temblando, escuchando la respiración constante de James a mi lado. Mi mente se llenó de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no despertara? ¿Qué pasaría si mi cuerpo nunca se curara? ¿Qué pasaría si él sobreviviera, pero nosotros no sobreviviéramos juntos? Apreté una mano contra mi estómago y me susurré a mí misma como si fuera una oración. Mañana le daré la vida. Y con esas palabras dando vueltas en mi mente, finalmente caí en un sueño inquieto. Las semanas posteriores a la cirugía se difuminaron en una neblina de dolor y agotamiento. Todas las mañanas comenzaban con el mismo dolor sordo y punzante en el costado, un dolor que se agudizaba en el momento en que intentaba sentarme. Los puntos me tiraban como pequeñas garras, un recordatorio constante de la parte de mí misma que había entregado. Al principio, incluso las tareas más pequeñas eran montañas. Caminar desde la cama hasta el baño me dejaba mareada y débil. Me agarraba a las paredes para mantener el equilibrio, arrastrando un pie delante del otro, susurrando oraciones en voz baja. Las duchas me llevaban una eternidad, y levantar una olla con agua era impensable. Odiaba lo dependiente que me había vuelto. James, ¿puedes ayudarme?, se convirtió en mi frase más repetida. A veces era para un vaso de zumo, otras para que me ayudara a levantarme, otras solo para que me hiciera compañía cuando el dolor se volvía demasiado intenso. James lo intentó durante esas primeras semanas. Me traía té, me ahuecaba las almohadas, me daba la medicina a la hora exacta. Incluso intentó cocinar, aunque la mitad de las veces acababa en desastre. Tostadas quemadas, huevos gomosos, pasta demasiado salada. Me diste un riñón, bromeaba, besándome la frente después de otra comida fallida. Lo menos que puedo hacer es preparar unos espaguetis horribles.
Nos reíamos, incluso cuando yo hacía una mueca de dolor al reír. Durante un tiempo, esos pequeños gestos imperfectos me hicieron creer que todo iría bien, pero la recuperación no fue lineal. Algunos días tenía suficiente energía para arrastrarme hasta el porche y sentarme al sol. Otros días, el dolor era tan agudo que me acurrucaba en la cama, agarrándome el costado y rezando para que se aliviara. Los médicos fueron claros con las reglas. Nada de levantar peso, nada de ejercicio intenso, nada de alcohol, cambios estrictos en la dieta. De repente, mi vida giraba en torno a restricciones, recordatorios de la fragilidad del único riñón que me quedaba. Y estaba la cicatriz. Se extendía furiosa por mi costado, roja y abultada, una marca física de lo que había perdido. Cada vez que me miraba al espejo, la seguía con la mirada y susurraba: «Esto es amor, así es la devoción». James estaba prosperando, recuperó el color, sus ojos se iluminaron, volvió a reír con facilidad, caminaba con energía, su cuerpo ya no estaba agobiado por la enfermedad. Sus amigos y familiares lo visitaban, le daban palmadas en la espalda y exclamaban: «Pareces un hombre nuevo». Entonces él me miraba con una sonrisa que casi parecía ensayada. Todo es gracias a ella. Al principio, me sentía radiante por el reconocimiento. Pero con el tiempo, esas palabras comenzaron a dolerme. Sonaban menos como gratitud y más como una frase que recitaba para recibir aplausos. Una noche intenté hablar con él sobre mis propios miedos. Estábamos tumbados en la cama, la habitación en silencio salvo por el zumbido del ventilador del techo. «James», le susurré, «¿alguna vez piensas en lo que esto significa para mí? A largo plazo, quiero decir. Ahora solo tengo un riñón. ¿Y si pasa algo?». Me besó en la mejilla, ya a punto de quedarse dormido. «Te preocupas demasiado. Eres fuerte. Estarás bien». Su rechazo me dolió, me giré hacia un lado, agarrándome la cicatriz bajo mi camisón, sintiéndome más sola que en meses. A medida que las semanas se convertían en meses, recuperé lentamente las fuerzas. Podía caminar distancias más largas, cocinar comidas sencillas e incluso volver al trabajo a tiempo parcial. Todo el mundo me decía que tenía buen aspecto, que me estaba recuperando bien. Por fuera, tal vez fuera así. Pero por dentro, la cicatriz aún me dolía cuando hacía frío. La fatiga me acechaba. Algunas mañanas, me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. La intimidad entre James y yo comenzó a cambiar. Al principio, él era gentil, cuidadoso de no hacerme daño. Pero a medida que él se fortalecía y yo seguía frágil, se abrió una distancia entre nosotros. Se quedaba hasta tarde en el trabajo más a menudo, y respondía a mis preguntas con plazos, reuniones. Ya sabes cómo es. Quería creerle, tenía que creerle. Una noche, preparé su plato favorito, pollo asado con patatas al ajillo. Era mi pequeña celebración por su primera revisión desde el trasplante. El médico había dicho que se estaba recuperando muy bien. Quería que nos sentáramos juntos, para sentirnos normales de nuevo. Pero James llegó a casa varias horas tarde, la comida se enfrió en la mesa. «¿Por qué no llamaste?», le pregunté en voz baja, tratando de ocultar mi decepción. Suspiró y dejó caer su maletín con un golpe seco. «Porque estaba ocupado, ¿vale? No todo gira en torno a ti». Esas palabras me dolieron más que cualquier cuchillo. No discutí, solo recogí los platos en silencio, fingiendo que no sentía las lágrimas ardiendo en mis ojos. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo permanecí despierta, recorriendo con dedos temblorosos la cicatriz que tenía en el costado. Había dado demasiado. La pregunta resonaba en la oscuridad, una pregunta que no me atrevía a responder. Así que la enterré. Me recordé la promesa que había hecho, que merecía la pena, porque James estaba vivo. Pero en el silencio de nuestra casa, con el olor a ajo aún impregnando el aire, no pude evitar preguntarme si, en algún momento, al salvarle la vida, había perdido la mía. Se suponía que iba a ser una tarde normal, nada especial, nada memorable. James había dicho que volvería a trabajar hasta tarde.
Plazo, murmuró, con la mirada fija en su teléfono. Esa palabra se había convertido últimamente en el himno de nuestro matrimonio, un muro invisible entre nosotros. Quería creerle, sonreír y asentir como siempre. Pero ese día, mi cicatriz me dolía, un pulso sordo que parecía una advertencia. Me dije a mí misma que no fuera ridícula, que no me volviera paranoica, pero la voz dentro de mí, pequeña y aguda, susurró, compruébalo. Así que metí la cena en una bolsa, pollo asado, ensalada, su té de melocotón favorito, y conduje hasta su oficina. La carretera se difuminaba por la ventana mientras ensayaba cómo lo recibiría. Sorpresa, cariño, pensé que quizá tendrías hambre. Imaginaba su sonrisa cansada, su alivio, la forma en que me abrazaría agradecido. Pero cuanto más me acercaba, más pesado se me hacía el pecho. El aparcamiento estaba casi vacío cuando llegué. La mayoría del personal se había ido a casa. El alto edificio de cristal se alzaba oscuro, salvo por unas pocas luces dispersas que brillaban en los pisos superiores. Tenía las palmas húmedas cuando me registré en recepción. El guardia apenas levantó la vista y me saludó con un gesto cortés. Para él, yo solo era la esposa. La que le había donado un riñón a su marido. La que tenía todo el derecho a estar allí. El ascensor chirriaba al subir piso tras piso. Mi corazón latía más fuerte con cada pitido. Cuando llegué a su piso, mi respiración era superficial y tenía el estómago encogido. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, con las luces fluorescentes zumbando en lo alto y proyectando largas sombras sobre la moqueta. La puerta de su despacho estaba entreabierta. La empujé, sonriendo, con la voz lista para anunciar mi presencia. Y entonces el mundo se detuvo. James no estaba solo, estaba en el sofá, con la camisa medio desabrochada, las manos enredadas en el pelo de su secretaria. Sus risas resonaban en el aire, brillantes, crueles, antes de apagarse en el momento en que me vieron. La bolsa se me resbaló de la mano. Los recipientes golpearon la alfombra, derramando comida por el suelo con un ruido sordo. El olor a pollo asado y ajo llenó el silencio, grotescamente normal en contraste con el horror que tenía ante mí. Durante un instante, nadie se movió. Los labios de la secretaria se curvaron en una sonrisa burlona, lenta y deliberada, como si yo no fuera más que una molestia. James se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos y el pánico reflejado en su rostro. ¿Qué haces aquí?, balbuceó, jugueteando con su camisa. No podía respirar. La cicatriz de mi costado ardía como si se hubiera vuelto a abrir. El recuerdo de las luces del hospital, de su susurro, «Eres mi ángel», chocaba con la imagen de él medio desnudo junto a ella. «Te di mi riñón», susurré. Las palabras eran ásperas, ácidas, y me desgarraban por dentro. «Te di parte de mí para que pudieras vivir. Y así es como decides vivir». Los labios de James se movieron con torpeza, desesperados. «No es lo que parece». Entonces me reí, con una risa aguda y amarga. No es lo que parece. Porque desde aquí, parece exactamente lo que es. La secretaria se cerró la blusa y puso los ojos en blanco. Quizás si no fueras tan frágil todo el tiempo, él no necesitaría a otra persona. Sus palabras me atravesaron. Frágil. Eso era todo lo que veían. No a la mujer que sacrificó su cuerpo, ni la cicatriz que aún le dolía en las noches tormentosas. Solo frágil. James dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «Por favor, déjame explicarte». «No me toques», espeté, retrocediendo. Mi pecho se agitaba, mi garganta estaba seca. «No te atrevas a tocarme». Las lágrimas nublaban mi visión, pero me negué a dejarlas caer allí, delante de ellos. Mi cuerpo temblaba mientras me daba la vuelta y salía tambaleando por la puerta. Atrás, la voz de James resonó en el pasillo. «Espera, por favor, no es lo que piensas». Pero no esperé. Las puertas del ascensor se cerraron, encerrándome dentro. Me vi reflejada en la pared espejada, pálida, temblorosa,
con los labios temblorosos. Apenas reconocí a la mujer destrozada que me miraba. Cuando llegué al aparcamiento, las lágrimas brotaron a raudales. Me desplomé en el asiento del conductor, agarrándome al volante, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. La cicatriz de mi costado latía al ritmo de mi acelerado corazón, un cruel recordatorio de todo lo que había dado. Mi teléfono vibró en el asiento junto a mí. Un mensaje de James. Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Estuve a punto de tirar el teléfono al otro lado del coche. En lugar de eso, marqué otro número, el de Carla, mi mejor amiga. Respondió al tercer tono. Hola, ¿estás bien? El dique se rompió. Mis sollozos llenaron la línea. Él estaba con ella. Con su secretaria. Los vi. Lo vi todo. Su voz se endureció al instante. Cuéntame exactamente lo que pasó. Entre jadeos, se lo conté. La comida derramada, sus excusas, las crueles palabras de la secretaria. Cuando terminé, se hizo el silencio. Entonces se oyó su voz, firme y severa. No te mereces esto. No después de todo lo que le has dado. Le salvaste la vida. Te lo debe todo. ¿Y así es como te lo agradece? No sé qué hacer, susurré, agarrándome la cicatriz. Paso a paso, dijo con firmeza. Pero prométeme algo. Prométeme que no dejarás que él te manipule. Intentará hacerte sentir culpable, hacerte creer que es culpa tuya. No se lo permitas. Cerré los ojos y las lágrimas comenzaron a brotar. Lo intentaré. Eres más fuerte de lo que crees, me recordó Carla. Recuerda eso. Cuando colgué, el silencio en el coche era sofocante. Conduje lentamente hasta casa, con las luces de la ciudad difuminadas por mis lágrimas. Los semáforos en rojo se ponían en verde mientras yo permanecía paralizada, incapaz de moverme. La radio crepitaba con estática, llenando el vacío. Cada semáforo me traía recuerdos, la habitación del hospital, los tubos en sus brazos, su susurro, eres mi ángel, sus promesas, mi dolor. Ahora, superpuesta a esos recuerdos, estaba la sonrisa burlona de la secretaria. Su palabra, frágil. Cuando llegué a casa, me sentía vacía. Me desplomé sobre la cama completamente vestida, acurrucándome alrededor de la cicatriz de mi costado. No podía dormir. Mi cuerpo temblaba, mi mente repetía cada señal de advertencia que había ignorado. Las noches de trasnochar, las ausencias inexplicables, la cama vacía. Había acallado mis dudas porque lo amaba. Porque creía que salvarle la vida significaba salvar nuestro matrimonio. Pero ahora veía la verdad. Yo le había dado la vida. Él me había dado traición. Y mientras el amanecer se colaba por las cortinas, me susurré a mí misma, si puedo sobrevivir a la cirugía, puedo sobrevivir a esto. Las palabras eran débiles, frágiles. Pero eran mías. Y por primera vez en meses, sentí el más mínimo destello de algo que había estado ausente todo este tiempo. Fuerza. Apenas dormí esa noche. Mi cuerpo temblaba de agotamiento, pero cada vez que cerraba los ojos, los veía de nuevo. James con la camisa desabrochada, la sonrisa burlona de su secretaria, la comida esparcida por la alfombra. Mi teléfono vibraba sin cesar en la mesita de noche. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Su voz resonaba en los mensajes de voz. Por favor, cariño, solo háblame, déjame explicarte. Al amanecer, me sentía vacía, despojada. La casa estaba demasiado silenciosa. Mi cicatriz dolía como una herida que se había vuelto a abrir. A las 9, sonó el timbre. Me quedé paralizada. Mi pulso se aceleró. El timbre volvió a sonar. Luego vinieron los golpes con los puños. Por favor, cariño, abre la puerta, dijo James con voz quebrada. No me dejes fuera, necesito verte. Me quedé inmóvil, con todos mis nervios gritándome que lo dejara allí. Pero su voz se volvió frenética, áspera. Por favor, solo háblame, no puedo perderte. En contra de mi mejor juicio, abrí la puerta. James estaba allí, desaliñado y pálido. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos y la camisa arrugada de la noche anterior.
Parecía un hombre desmoronado. Por un instante, sentí lástima por él. Pero entonces recordé la sonrisa burlona de la secretaria, y la lástima se convirtió en hielo. Di lo que viniste a decir, le dije con frialdad, cruzando los brazos. Él extendió la mano hacia mí, pero yo di un paso atrás. Fue un error, soltó. Un error estúpido y sin sentido. Estaba estresado, no pensaba con claridad. No significó nada. Me reí, con una risa aguda y amarga. ¿No significó nada? La desnudaste en tu oficina mientras yo estaba en casa recuperándome de la cirugía. Dime, James, ¿eso tampoco significó nada? Él se estremeció y apretó la mandíbula. No lo entiendes. No. Lo interrumpí. Lo entiendo perfectamente. Te di mi riñón. Te di parte de mi cuerpo para que pudieras vivir. Y tú me traicionaste. Sus hombros se hundieron. Sé que te hice daño, pero podemos arreglarlo. Cambiaré. Haré lo que sea. Asesoramiento, terapia, la despediré mañana. Por favor, no tires por la borda todo lo que hemos construido por un error. ¿Un error? Mi voz se quebró. Engañarme no es un error, James. Es una elección. Una elección que hiciste mientras yo confiaba en ti. Se pasó la mano por la cara. Fui débil, tenía mucha presión en el trabajo, y tú has estado muy frágil desde la operación. No sabía cómo manejarlo, simplemente, resbalé. ¿Resbalaste? La palabra me quemó por dentro. No se resbala así como así en los brazos de otra mujer. Fue deliberado, fue una traición. Volvió a acercarse a mí, con una mirada suplicante. No me abandones ahora, me salvaste la vida. ¿Eso no significa nada? ¿No significa que estamos destinados a luchar por esto? Apreté los puños. Significa que deberías haberme tratado con respeto. Significa que me debías honestidad. En cambio, pagaste mi sacrificio con mentiras. Su voz se endureció y entrecerró los ojos. Has sido fría. Frágil. Siempre emocional. Me has alejado. ¿Qué esperabas que hiciera? Las palabras me atravesaron como puñales. Por un momento, casi me tambaleé bajo su peso, pero entonces la ira brotó ardiente en mis venas. No te atrevas a echarme la culpa. Yo soporté tu enfermedad, soporté tu miedo, me abrí el cuerpo para salvarte. No te atrevas a decirme que esto es culpa mía. Su máscara se resquebrajó. ¿Crees que podrás arreglártelas sin mí? ¿Sin mis ingresos? ¿Sin mi apoyo? ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que has abandonado a tu marido después de todo lo que ha pasado? Lo miré, atónita. ¿Qué dirá la gente? Que por fin me he defendido. Que por fin me he elegido a mí misma. Su rostro se retorció y la rabia se desbordó en su voz. Así que eso es todo. ¿Vas a deshacerte de mí, después de todo lo que he hecho por ti? Solté una risa hueca. ¿Todo lo que has hecho por mí? Dime, James, ¿qué has hecho exactamente por mí? Porque recuerdo estar tumbada en una cama de hospital, sangrando por ti. Recuerdo jadear de dolor mientras tú dormías profundamente. Recuerdo sacrificar mi cuerpo, mi salud, mi futuro. ¿Y tú qué hiciste por mí? No tuvo respuesta, solo silencio, roto por el sonido de su respiración entrecortada. Finalmente, señalé la puerta. Me temblaban las manos, pero mi voz era firme. Vete. No se movió. Sus ojos ardían, su pecho se agitaba. Por un momento, pensé que podría atacarme. Pero entonces, con un sonido gutural de frustración, se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Me derrumbé en el sofá, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Las lágrimas caían calientes por mis mejillas, pero debajo de ellas ardía algo más. Una pequeña brasa. Por primera vez, no había cedido. Por primera vez, había dicho que no, y aunque me destrozaba, también era el comienzo de algo que no había sentido en años. Libertad. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Mensajes de voz. Esta vez no solo de James, sino de su madre, de su hermano. Palabras como cuchillos. El matrimonio requiere perdón. No seas egoísta.
Está vivo gracias a ti, no le des la espalda ahora. Silencié el teléfono y me recosté, presionando una mano sobre mi cicatriz. Sus voces se difuminaron en estática. Por una vez, no le debía una respuesta a nadie, porque esta vez, la única voz que iba a escuchar, era la mía. El primer golpe fue tan suave que pensé que lo había imaginado. La televisión estaba en silencio en un rincón, con el teletipo de noticias desplazándose silenciosamente por la parte inferior de la pantalla. Mi taza de té, medio vacía, se había enfriado hacía horas. Llevaba sentada en el sofá lo que me pareció una eternidad, mirando al vacío, tratando de asimilar la impactante imagen de James con ella. Entonces volvió a llamar a la puerta. Esta vez más fuerte. Mi cuerpo se estremeció. La cicatriz que tenía en el costado palpitaron como si lo supiera antes que yo. «Abre», dijo James con voz pastosa a través de la madera. «Tenemos que hablar». Me quedé paralizada. El teléfono estaba en mi regazo, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Una parte de mí gritaba: «Llama a la policía. No le dejes entrar». Otra parte, la que aún recordaba el peso de su mano sobre la mía en el hospital, el hombre en el que una vez creí, quería abrir la puerta de par en par y abalanzarse sobre él, fingir que nada de esto había sucedido. Los golpes se hicieron más fuertes. «Por favor», suplicó, con un tono ahora entrecortado. «No puedes simplemente excluirme. Tú me salvaste, ¿recuerdas? No puedes simplemente alejarte. No después de todo». Las lágrimas me quemaban los ojos. Salvarlo. Sí, yo lo había salvado, con bisturís y puntos de sutura y semanas de agonía. Pero ¿quién me había salvado a mí? Mis manos temblaban mientras me levantaba. Desbloqueé la cerradura, pero mantuve la cadena puesta. Cuando abrí la puerta un poco, la luz del porche lo iluminó con nitidez. Llevaba la camisa arrugada, la corbata aflojada y los ojos vidriosos por el alcohol. Se balanceaba ligeramente, agarrándose al marco de la puerta. Este no era el hombre al que le había prometido eterna fidelidad, ni siquiera era el hombre por cuya vida había luchado para proteger. «Cometí un error», susurró con voz ronca, con el aliento cargado de alcohol. «Eso es todo. Un error». Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Un error? ¿Así se llamaba ahora la traición? Así se llamaba cuando alguien se abría el cuerpo por ti y tú le pagabas con los brazos de otra persona. «Te di parte de mí misma, James», dije con voz temblorosa de furia. «Te di vida. Y tú me desechaste como si no fuera nada». Su rostro se contrajo, primero con algo que parecía dolor, luego con algo más duro, ira. «No digas eso», espetó, arrastrando las palabras. «No actúes como si fueras perfecta. ¿Crees que esto ha sido fácil para mí? ¿Crees que quería enfermar? ¿Crees que quería necesitarte de esta manera?» Sus palabras me golpearon como puñetazos. Estaba tergiversando las cosas, convirtiéndome a mí en la razón. «Tú la querías», dije, apenas en un susurro. Su puño golpeó el marco de la puerta, haciendo vibrar la cadena con tanta violencia que tropecé hacia atrás. «Quería sentirme vivo. No entiendes lo que es estar enfermo, sentirse débil, sin valor». Ella me hizo sentir fuerte de nuevo. La sinceridad me dolió más que cualquier mentira. Vi imágenes fugaces en mi mente. La cama del hospital, mi cuerpo abierto, los monitores pitando. Él sentado a mi lado, pero con la mente en otra parte. Luego, la sonrisa burlona de la secretaria cuando los sorprendí, sin vergüenza, engreída. «¿Y yo qué te hice sentir, James?», pregunté, con las lágrimas corriéndome por las mejillas. «¿Qué te hice sentir? ¿Una carga? ¿Un peso? ¿Algo que te molestaba?» Él dudó, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Levantó la mano hacia la cadena, tocándola con torpeza. «Cariño, no hagas esto, no me alejes, podemos arreglarlo, tú y yo, siempre hemos sido para siempre». «El para siempre terminó cuando me traicionaste», dije. Mi voz temblaba, pero se mantuvo firme.
Entrecerró los ojos y la dulzura desapareció de su mirada. ¿Crees que puedes echarme así como así? ¿Crees que es tan fácil? Esta también es mi vida. También es mi casa. No puedes borrarme. Se me cortó la respiración. Sonaba menos como un marido y más como un invasor. Aún así, no abrí la cadena. Vete a casa, James, le dije, ahora en voz más baja. Esta noche no, nunca. Durante un largo momento, me miró con ira. El aire nocturno era pesado, su sombra se alargaba por el porche. Pensé, no, sabía que quería empujarme y entrar a la fuerza. Agarré el marco de la puerta con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la madera. Entonces, con un murmullo de maldición, se dio la vuelta. Bajó tambaleándose los escalones y desapareció en la oscuridad. Cerré la puerta de un portazo y eché todos los cerrojos y pestillos. Luego me deslicé contra ella, mis rodillas cedieron y el teléfono se me resbaló de la mano. Lloré hasta que no pude respirar, feos y convulsivos sollozos que sacudieron mi cuerpo hasta que pensé que se partiría en dos. Pero en algún lugar bajo las lágrimas, algo más brilló, pequeño, frágil, pero innegable. Le había dicho que no. Por primera vez, no había cedido. Mis manos aún temblaban cuando cogí el teléfono y llamé a mi hermana. Ella respondió aturdida, con la voz pastosa por el sueño. ¿Hola? Era él, le dije con voz entrecortada. Ha venido aquí. Ha intentado entrar. Su tono se agudizó al instante. ¿Estás bien? ¿Te ha tocado? ¿Tengo que ir ahora mismo? Estoy bien, susurré, aunque todo mi cuerpo temblaba. Pero no puedo. No puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo que esto es algo que podemos arreglar. Hubo silencio al otro lado del teléfono, y luego un suspiro, profundo, de alivio. Estaba esperando a que dijeras eso, murmuró. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Lloré con más fuerza, pero esta vez no era por desesperación. Era por el alivio. Por la extraña sensación de haber admitido por fin la verdad en voz alta. Se quedó al teléfono conmigo hasta que el cielo comenzó a clarear, su voz era un hilo suave en la oscuridad. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo. Y no le debes nada. Cuando el amanecer derramó una pálida luz rosada por las ventanas, yo seguía en el suelo, con el teléfono apretado contra el pecho como si fuera un salvavidas. No había dormido, pero había sobrevivido. Y en lo más profundo de mi ser, algo nuevo se agitaba, una frágil semilla de determinación. Ya había dicho que no una vez. Quizás, solo quizás, podría seguir diciéndolo. El primer golpe fue tan suave que pensé que lo había imaginado. La televisión estaba en silencio en una esquina, con el teletipo de noticias desplazándose silenciosamente por la parte inferior de la pantalla. Mi taza de té, medio vacía, se había enfriado hacía horas. Llevaba sentada en el sofá lo que me pareció una eternidad, mirando al vacío, tratando de asimilar la impactante imagen de James con ella. Entonces volvió a oírse el golpe. Esta vez más fuerte. Mi cuerpo se estremeció, la cicatriz que tenía en el costado palpitaron como si lo supieran antes que yo. Abre, dijo James con voz pastosa a través de la madera. Tenemos que hablar. Me quedé paralizada. El teléfono estaba en mi regazo, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Una parte de mí gritaba. Llama a la policía. No le dejes entrar. Otra parte, la que aún recordaba el peso de su mano sobre la mía en el hospital, el hombre en el que una vez creí, quería abrir la puerta de par en par y abalanzarme sobre él, fingir que nada de esto había sucedido. Los golpes se hicieron más fuertes. Por favor, suplicó, con un tono ahora entrecortado. No puedes simplemente excluirme. Tú me salvaste, ¿recuerdas? No puedes simplemente marcharte. No después de todo lo que ha pasado. Las lágrimas me quemaban los ojos. Salvarlo. Sí, yo lo había salvado. Con bisturís y puntos de sutura y semanas de agonía. Pero ¿quién me había salvado a mí?
Mis manos temblaban mientras me levantaba. Abrí el pestillo, pero mantuve la cadena puesta. Cuando entreabrí la puerta, la luz del porche lo iluminó con nitidez. Llevaba la camisa arrugada, la corbata aflojada y los ojos vidriosos por el alcohol. Se balanceaba ligeramente, agarrándose al marco de la puerta. Este no era el hombre al que le había prometido eterna fidelidad. Ni siquiera era el hombre por cuya vida había luchado para proteger. Cometí un error, susurró con voz ronca, con el aliento cargado de alcohol. Eso fue todo. Un error. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Un error? ¿Así se llamaba ahora la traición? ¿Así se llamaba cuando alguien se abría el pecho por ti y tú le pagabas con los brazos de otra persona? Te di parte de mí, James, dije con voz temblorosa de furia. Te di la vida. Y tú me tiraste como si no fuera nada. Su rostro se contrajo, primero con algo que parecía dolor, luego con algo más duro, ira. No digas eso, espetó, arrastrando las palabras. No actúes como si fueras perfecta. ¿Crees que esto ha sido fácil para mí? ¿Crees que quería enfermar? ¿Crees que quería necesitarte de esta manera? Sus palabras me golpearon como puñetazos. Estaba tergiversando las cosas, convirtiéndome a mí en la razón. La querías a ella, dije, apenas en un susurro. Su puño se estrelló contra el marco de la puerta, haciendo vibrar la cadena con tanta violencia que tropecé hacia atrás. Quería sentirme vivo. No entiendes lo que es estar enfermo, sentirse débil, inútil. Ella me hizo sentir fuerte de nuevo. La sinceridad me dolía más que cualquier mentira. Vi imágenes fugaces en mi mente, la cama del hospital, mi cuerpo abierto, los monitores pitando, él sentado a mi lado, pero con la mente en otro lugar. Luego, la sonrisa burlona de la secretaria cuando los sorprendí, sin vergüenza, engreída. ¿Y yo qué te hacía sentir, James?, pregunté, con lágrimas corriéndome por las mejillas. ¿Qué te hacía sentir? ¿Una carga? ¿Un peso? ¿Algo que te molestaba? Él dudó, su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Levantó la mano hacia la cadena, tocándola con torpeza. Cariño, no hagas esto, no me alejes, podemos arreglarlo, tú y yo, siempre hemos sido para siempre. Siempre terminó cuando me traicionaste, dije. Mi voz temblaba, pero se mantuvo firme. Entrecerró los ojos y la dulzura desapareció. ¿Crees que puedes echarme así como así? ¿Crees que es tan fácil? Esta también es mi vida. También es mi casa. No puedes borrarme. Se me cortó la respiración, sonaba menos como un marido y más como un invasor. Aún así, no abrí la cadena. Vete a casa, James, dije, ahora en voz más baja. Esta noche no. Nunca. Durante un largo momento, me miró con ira. El aire nocturno era pesado, su sombra se alargaba por el porche. Pensé, no, sabía que quería empujarme y entrar a la fuerza. Agarré el marco de la puerta con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la madera. Entonces, con un murmullo de maldición, se dio la vuelta. Bajó tambaleándose los escalones y desapareció en la oscuridad. Cerré la puerta de un portazo y eché todos los cerrojos y pestillos. Luego me deslicé contra ella, mis rodillas cedieron y el teléfono se me resbaló de la mano. Lloré hasta que no pude respirar, feos y profundos sollozos que sacudían mi cuerpo hasta que pensé que se partiría en dos. Pero en algún lugar, bajo las lágrimas, algo más brillaba, pequeño, frágil, pero innegable. Le había dicho que no. Por primera vez, no había cedido. Mis manos aún temblaban cuando cogí el teléfono y llamé a mi hermana. Ella respondió aturdida, con la voz pastosa por el sueño. ¿Hola? Era él, logré articular. Vino aquí. Intentó entrar. Su tono se agudizó al instante. ¿Estás a salvo? ¿Te ha tocado? Tengo que ir ahora mismo. Estoy a salvo, susurré, aunque todo mi cuerpo temblaba. Pero no puedo. No puedo seguir así. No puedo seguir fingiendo que esto es algo que podemos arreglar.
Hubo silencio al otro lado del teléfono, y luego un suspiro, profundo, de alivio. He estado esperando a que dijeras eso, murmuró. Sus palabras rompieron algo dentro de mí. Lloré con más fuerza, pero esta vez no era por desesperación. Era por liberación. Por el extraño alivio de admitir finalmente la verdad en voz alta. Se quedó al teléfono conmigo hasta que el cielo comenzó a clarear, su voz era un hilo suave en la oscuridad. Eres más fuerte de lo que crees, me dijo. Y no le debes nada. Cuando el amanecer derramó una pálida luz rosada por las ventanas, yo seguía en el suelo, con el teléfono apretado contra el pecho como si fuera un salvavidas. No había dormido, pero había sobrevivido. Y en lo más profundo de mi ser, algo nuevo se agitaba, una frágil semilla de determinación. Había dicho que no una vez, quizás, solo quizás, podría seguir diciéndolo. A la mañana siguiente de que James golpeara mi puerta borracho, me desperté en un silencio tan denso que casi zumbaba. Por un momento, me pregunté si lo había imaginado todo. Pero entonces vi el ramo marchito tirado en el porche donde él lo había dejado caer, con los pétalos aplastados contra el cemento y los tallos doblados y rotos. Lo pasé por encima sin mirarlo 2 veces. Mi teléfono seguía zumbando, vibrando contra la madera del cajón donde lo había escondido. James. Su madre. Su hermano. Incluso 1 o 2 amigos comunes. Lo dejé allí, con su zumbido amortiguado como un insecto atrapado. No podía seguir escuchándolos. Cogí las llaves y conduje hasta la ferretería. El aire era frío y me cortaba la piel. Cada paso me provocaba un tirón en la cicatriz del costado, pero seguí adelante. Una fila de cerraduras brillaba bajo las luces fluorescentes. Elegí los cerrojos más pesados, una cadena extra y una placa de refuerzo para el marco. Me temblaban las manos mientras los llevaba al mostrador. Al mediodía, un cerrajero estaba taladrando mi puerta principal. El chirrido agudo del metal sobre la madera llenaba la casa, extrañamente reconfortante. Cuando me entregó las nuevas llaves, las agarré con tanta fuerza que los bordes irregulares me dejaron marcas en la palma de la mano. Esa noche, mi teléfono se llenó de mensajes de voz. El primero era meloso, rebosante de falsa calidez. Cariño, no me excluyas. Recuerda que me salvaste la vida. Estamos conectados para siempre. Conectados. Antes, esa palabra significaba cercanía. Ahora la sentía como una cadena alrededor de mi cuello. Los mensajes posteriores se volvieron más agresivos. No puedes ignorarme para siempre. Esta también es mi casa. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Los borré todos. Luego abrí mi portátil, con las manos temblorosas, y escribí: abogados de divorcio cerca de mí. A la mañana siguiente, me encontré en un bufete de abogados con paredes de color crema y estanterías llenas de gruesos libros. La señora Herrera, mi abogada, era tranquila, profesional, con su cabello oscuro recogido en un moño pulcro. Escuchó en silencio mientras le contaba mi historia, el riñón, la cirugía, la aventura, los golpes en mi puerta. Mi voz se quebró, pero ella nunca me interrumpió, solo asintió lentamente y tomó notas. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, con las manos cuidadosamente entrelazadas. Lo que has pasado es un trauma. No tienes que decidirlo todo hoy. Pero sí necesitas protección. Podemos solicitar la separación legal. Eso te dará una posición. Podemos solicitar una orden de alejamiento. Si sigue acosándote, tendremos motivos para intensificar las medidas. Sus palabras cayeron como un jarro de agua fría. Tribunal. Órdenes. Separación. Se me encogió el pecho, pero bajo el miedo, una corriente de alivio fluía con firmeza. No era impotente. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Era la madre de James. Su voz era aguda, acusadora. El matrimonio se basa en el perdón. Él cometió un error. No lo castigues por ello. Él te debe la vida y tú le debes tu lealtad. Se me cerró la garganta. Durante años, la había querido como a mi propia madre. Ahora sus palabras me cortaban como cristales. No le debo mi dignidad, dije en voz baja.
y colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero mi corazón latía con más fuerza que antes. A la semana siguiente, me senté en un círculo de sillas plegables en el sótano de una iglesia que olía ligeramente a café y cera para suelos. Las mujeres ocupaban los asientos, cada una de ellas con cicatrices invisibles. Al principio, no podía hablar, se me cerró la garganta y sentí las manos frías en el regazo. Pero cuando finalmente abrí la boca, las palabras salieron a borbotones. Las luces del hospital, la cicatriz que me dolía por la noche, la sonrisa burlona de la secretaria. Se hizo el silencio. Entonces, una mujer con mechas plateadas en el pelo se inclinó hacia adelante. Yo también lo dejé todo por mi marido, dijo. Él me pagó con moratones y mentiras. Pero aprendí algo. Sobrevivir no es egoísta. Otra mujer tomó la palabra. Me quedé porque pensaba que no podría hacerlo sola. Resultó que era más fuerte sola que cuando estaba con él. Entonces, una mujer más joven se acercó al círculo y me apretó la mano. Su palma era cálida y firme. Eres más fuerte de lo que crees. Las lágrimas brotaron entonces, calientes y abundantes. Pero no eran los sollozos frenéticos de la traición. Eran una liberación. Por primera vez en meses, me sentí vista. Me sentí comprendida. James no paró. Aparecieron flores en mi porche, tarjetas con su letra garabateada de forma desordenada. Cambiaré, por favor, perdóname. Joyas, perfume, incluso una foto enmarcada de nuestro día de boda, con el cristal roto en una esquina. Lo tiré todo. Cada no que decía me reconstruía. Cada límite que establecía ponía otro ladrillo en el muro que me rodeaba. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno. Empecé a escribir. Al principio, las palabras salían a trompicones, entrecortadas. Luego se precipitaron. Sobreviví a la cirugía, sobreviví a la traición, también sobreviviré a esto. Mi mano temblaba, la tinta se corría, pero las palabras permanecían, sólidas y reales. Escribí más. Escribí sobre la mujer que había sido antes de James. Escribí sobre la mujer que quería ser ahora. Le escribí cartas que nunca enviaría, derramando ira, dolor y, finalmente, desapego. Cuando cerré el cuaderno, tenía las mejillas mojadas, pero mi corazón se sentía más ligero. Y, por primera vez, empecé a creerlo. Ya no era suya, era mía. La primera señal de que James había dejado de enviar flores y mensajes de voz dulces llegó en forma de un sobre metido bajo mi puerta. Sin sello, sin dirección, solo mi nombre garabateado en la parte delantera con su familiar letra inclinada. Me senté a mirarlo durante mucho tiempo, con el pulso retumbando en mis oídos. Una parte de mí quería tirarlo a la basura sin abrirlo. Otra parte necesitaba saber qué veneno había dentro. Mis dedos temblaban mientras desplegaba el papel. Si no me perdonas, te arrepentirás. Esta casa, este coche, nada de esto existiría sin mí. No olvides quién paga las facturas. A partir de entonces, las cartas llegaron casi a diario. Algunas suplicantes. Otras amenazantes. Otras alternando entre ambas cosas, con la tinta presionada con fuerza, como si su rabia hubiera grabado las palabras en la página. Una tarde, mi tarjeta de débito fue rechazada en la tienda de comestibles. 2 veces. El cajero me miró con esa mirada, la mirada educada que es mitad lástima, mitad vergüenza, mientras la gente detrás de mí se impacientaba. Yo, voy a dejar esto, murmuré, abandonando mi carrito de la compra. Mi cara ardía mientras huía de la tienda, con el corazón latiendo con fuerza por la humillación. Cuando llegué a mi coche, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de voz. Su voz llenó los altavoces cuando pulsé el botón de reproducción. Ahora verás lo mucho que me necesitas. No intentes hacértela fuerte cuando sabes que no puedes sobrevivir por tu cuenta. Me quedé paralizada en el aparcamiento, con la cicatriz en mi costado palpitando con el dolor de la traición una vez más. Esa noche llamé a la señora Herrera. Mi voz temblaba mientras le contaba lo de las cartas,
las tarjetas rechazadas y el mensaje de voz. Está escalando, dijo ella, con un tono tranquilo y firme. Eso es lo que hace la gente cuando siente que está perdiendo el control. Solicitaremos una ayuda económica temporal. Si te está cortando el grifo deliberadamente, el tribunal intervendrá. Eso, ¿le enfadará más?, susurré. Su mirada era firme, su voz tranquila. Probablemente. Pero ya no se trata de apaciguarlo. Se trata de protegerte. Presioné la palma de mi mano contra la cicatriz bajo mi camisa, concentrándome en el dolor sordo. Entonces hagámoslo. Pero James no había terminado. Su madre llamó, con una voz tan aguda que parecía capaz de cortar cristal. Estás destrozando a la familia. ¿Sabes cómo se ve esto? La gente está hablando, en la iglesia, en el club. Nos has avergonzado a todos. ¿Avergonzado? Mi voz temblaba, pero la ira la agudizaba. Él me engañó. Me humilló. ¿Y tú quieres que me avergüence? Eres su esposa, espetó. Eso significa algo. El perdón significa algo. No le debo perdón, dije en voz baja y colgué antes de que pudiera responder. Pero los rumores se extendieron de todos modos. Los vecinos que antes me saludaban con la mano ahora evitaban mi mirada. En la tienda, oía murmullos a mis espaldas. En la iglesia, una amiga me llevó aparte. Quizá deberías arreglarlo. La gente dice que has cambiado. Cambiado, como si no me hubieran abierto en canal, cosido de nuevo y dejado cicatrices por dentro y por fuera. En el grupo de apoyo, lo conté todo, las cuentas congeladas, los chismes, las cartas. Me temblaba la voz, pero una vez que empecé a hablar, no pude parar. Una mujer, con mechas plateadas en el pelo, negó con la cabeza. Te está matando de hambre a propósito. El mío hizo lo mismo. Me dejó sin nada más que unos centavos. Pero escucha, no estás indefensa. Aprenderás a defenderte, y un día te darás cuenta de que nunca lo necesitabas tanto como él necesitaba que tú creyeras que lo necesitabas. Otra mujer asintió. El mío también me abandonó. Pensé que me derrumbaría. Pero me reconstruí. Poco a poco. Ladrillo a ladrillo. Y cuando miré atrás, me di cuenta de que él no me había destruido. Me había liberado. Sus palabras me estabilizaron como un andamio alrededor de un edificio derruido. Esa noche, James volvió a aparecer. Esta vez no estaba borracho. No balbuceaba, ni lloraba desesperadamente. Parecía sereno. El pelo peinado, la corbata recta, el aroma de colonia intenso. Llamó a la puerta, educado como un vendedor. Abrí la puerta un poco, con la cadena aún puesta. Sonrió, tranquilo y sereno. He venido para hablar como adultos. Sin gritos, sin dramas. ¿Qué quieres?, le pregunté. Empezar de cero, respondió. Borrar el pasado. Podemos arreglar esto. Pero solo si dejas de hacer tonterías con abogados y grupos de apoyo. Si sigues insistiendo, te arruinaré. Sus palabras me atravesaron el pecho como hielo. Ya nos has arruinado, le dije en voz baja. En el momento en que me traicionaste, su sonrisa se desvaneció. No me pongas a prueba. Sabes que puedo convertir tu vida en un infierno. La cicatriz en mi costado ardió. Por un momento, el miedo amenazó con ahogarme, pero entonces recordé el círculo de mujeres, la mano firme sobre la mía, la voz tranquila de la señora Herrera. Ya no me das miedo, dije. Sal de mi porche. Sus ojos brillaron con furia, golpeó con el puño el marco de la puerta, y el sonido vibró a través de la madera, pero yo no me inmuté, no me moví. Finalmente, con un murmullo de maldición, se dio la vuelta y se marchó enfurecido. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, con las manos temblorosas y las rodillas débiles. Pero bajo el miedo, algo fuerte latía con firmeza. Ya no era su víctima. Más tarde, en la mesa de mi cocina, volví a abrir mi cuaderno. Las páginas se llenaban rápidamente, las líneas de tinta brotaban de mi mano. Cada vez que él se intensifica, me da la razón,
Cada amenaza es otra razón para alejarme. Cada no que digo es otra puntada que me vuelve a unir. Las palabras se difuminaban con las lágrimas, pero permanecían. Y, por primera vez, me di cuenta de la verdad. Él ya no me estaba destrozando, me estaba construyendo. Con cada intento desesperado por controlarme, me estaba mostrando lo fuerte que era en realidad. La sala del tribunal olía ligeramente a polvo y cera. Sentí un nudo en el estómago mientras agarraba la carpeta de cartas que tenía en el regazo, con las palmas de las manos húmedas contra el papel. El techo me parecía demasiado alto, las paredes demasiado cercanas. James estaba sentado al otro lado del pasillo con su traje planchado, con aspecto de ser un hombre que pertenecía a las salas de juntas, no a los tribunales. Su corbata era de un tono azul que siempre llevaba para las entrevistas de trabajo. La corbata, confía en mí. Cuando el secretario llamó nuestro caso, se me encogió el pecho. El abogado de James se levantó primero, canoso y elegante, con una voz suave como el aceite. Su señoría, este es un matrimonio en crisis. Enfermedad, dificultades económicas. Mi cliente es un hombre que se ha visto superado por la presión. Admite sus errores, pero su esposa lo ha caracterizado erróneamente. Es un marido devoto que desea la reconciliación. Me ardía la garganta. ¿Marido devoto? La señora Herrera se puso de pie, con tono frío pero firme. No estamos aquí para hablar de reconciliación. Estamos aquí porque el señor Thomas se ha dedicado a una campaña de acoso, control financiero y abuso emocional. Tenemos pruebas que demuestran un patrón deliberado de intimidación diseñado para romper la independencia de su esposa. El juez asintió. Proceda. La señora Herrera expuso primero las cartas. Cada una de ellas fue colocada sobre la mesa de pruebas, con mi nombre garabateado en los sobres con la letra de James. Leyó en voz alta: si no me perdonas, te arrepentirás. No olvides quién paga las facturas. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de las luces del techo. Luego vinieron los mensajes de voz, que se reprodujeron en voz alta. Su voz resonó con dureza a través de los altavoces. Ahora verás lo mucho que me necesitas. Mantuve la mirada baja, clavándome las uñas en las palmas de las manos mientras los susurros se propagaban por la galería. Finalmente, la señora Herrera se volvió hacia mí. Le gustaría testificar, con sus propias palabras. Me temblaban las piernas al levantarme, el suelo se inclinaba bajo mis pies, pero agarré con fuerza el pequeño llavero que me había dado la mujer del grupo de apoyo, y me mantuve firme. Le di un riñón a mi marido, comencé, con la voz quebrada. Me tumbé en la mesa de operaciones, y dejé que me abrieran para que él pudiera vivir. Apenas pude caminar durante semanas. No podía conducir. Ni siquiera podía estar de pie el tiempo suficiente para cocinar. Pero lo hice porque lo amaba. Porque pensaba que valía la pena salvar nuestro matrimonio. La cicatriz en mi costado latía mientras hablaba. Y meses después, continué, le llevé el almuerzo a su oficina. Quería darle una sorpresa. Quería recordarle quiénes éramos. Pero cuando abrí la puerta, lo encontré con su secretaria. Su sonrisa me lo dijo todo antes de que él pudiera decir una palabra. Mi pecho se agitó y las lágrimas me quemaban los ojos. Después de eso, vino a golpear mi puerta, borracho. Dejó cartas, amenazas. Congeló nuestra cuenta bancaria para que ni siquiera pudiera comprar comida. Quería que me sintiera pequeña, impotente, dependiente, pero me niego a que me controlen más. Mi voz se elevó con la última frase, resonando más fuerte de lo que esperaba. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos para mirar a James. El abogado de James se puso de pie. Señora Thomas, ¿no es cierto que ha exagerado estos hechos? Que es usted una persona emocional y que tal vez recuerde mal. Tengo las cartas, espeté antes de poder contenerme. Me temblaban las manos mientras sacaba una de la carpeta. Esta es su letra. Estas son sus palabras. ¿También estoy exagerando eso? El rostro del abogado se tensó. El juez hizo un gesto. Déjela terminar sin interrumpirla.
Y así lo hice. Les conté las noches en las que me quedaba despierta, aterrorizada por si él irrumpía en casa. Les hablé de los susurros en la iglesia, de las miradas compasivas, de la vergüenza que me provocaba su traición. Cuando por fin me senté, todo mi cuerpo temblaba. Pero mi voz no se había quebrado al final. Entonces fue el turno de James. Se acercó al estrado con los hombros rectos, la voz suave, casi herida. Cometí errores, dijo, con los ojos brillantes por las lágrimas ensayadas. Pero estaba enfermo, estaba asustado. Mi esposa se volvió fría, me sentí abandonado. La secretaria, fue un error, un grito de ayuda. Nunca quise hacerle daño. ¿Amenazó a su esposa por escrito?, preguntó el juez. Él se movió, con la garganta hinchada. Yo no recuerdo exactamente lo que escribí. La señora Herrera deslizó una de las cartas hacia adelante. Su letra brillaba en la página, cada línea llena de amenazas. Se hizo el silencio. La cara de James se sonrojó profundamente. La voz del juez cortó el aire. ¿No recuerda haber amenazado con el control financiero? Porque está escrito aquí, de su puño y letra. James titubeó, tartamudeando. Me senté más erguida, sintiendo un pequeño hilo de fuerza recorriendo mi pecho. Cuando se cerró la audiencia, el tono del juez fue firme. Este tribunal revisará todas las pruebas. Mientras tanto, señor Thomas, se le ordena que cese todo contacto directo con su esposa. Se le concede una ayuda económica temporal hasta que se dicte una nueva sentencia. El martillo golpeó. El sonido resonó como la libertad. Fuera, en las escaleras del juzgado, casi me derrumbo, con las piernas temblorosas. La señora Herrera me ayudó a mantener el equilibrio. Lo has hecho bien, me dijo en voz baja. Muy bien. Miré al cielo. El sol brillaba, demasiado brillante, pero cálido en mi rostro. Había entrado en esa sala temblando. Salí temblando también. Pero por dentro, algo había cambiado. Esa noche, en la mesa de mi cocina, abrí mi cuaderno. Mi pluma volaba por las páginas. Hoy me planté delante de él y no me acobardé. Él intentó tergiversar la historia y yo me mantuve firme. Ya no puede silenciarme. Las palabras llenaron página tras página hasta que me dio un calambre en la mano, pero seguí escribiendo, porque la verdad ya no vivía solo dentro de mí, se había dicho, se había escuchado, se había registrado. Y, por primera vez, creí que el futuro me pertenecía. La primera mañana después del juicio, me desperté antes del amanecer. El mundo exterior estaba en silencio, una suave luz gris se colaba por las nuevas cortinas que había colgado unas semanas antes. Durante meses, había temido las mañanas. Significaban despertarme con sus mensajes de voz, sus amenazas, sus cartas metidas bajo mi puerta. Pero esa mañana, el silencio me recibió como un regalo. Fui a la cocina y preparé café, respirando su intenso aroma mientras el vapor se elevaba en la penumbra. Acuné la taza con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en mis palmas. La cicatriz en mi costado me dolía levemente cuando me movía en la silla, pero ya no la sentía como una herida, la sentía como una prueba. Prueba de que había cedido, de que había sobrevivido, de que todavía estaba allí. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir mi vida con pequeños cambios. Quité las pesadas cortinas oscuras que James había insistido en poner, las que impedían que entrara el sol, como si la alegría fuera peligrosa, y las sustituí por unas cortinas ligeras de un azul suave que me recordaban al cielo abierto. La pared del salón, antes de un aburrido color beige, floreció en amarillo. La pinté yo misma, con pinceladas lentas, mientras el olor a pintura fresca llenaba el aire. Con cada capa, sentía que no solo estaba cubriendo la pared, sino también los años de silencio que me habían oprimido. Luego vino el armario. Los vestidos que había usado para él, los zapatos que él había elegido, las blusas que había comprado para complacerlo. Todos fueron a parar a las bolsas de donaciones. En su lugar, compré una bufanda. De color rojo brillante. No era gran cosa, pero cuando me la puse alrededor del cuello, me sentí viva. Una tarde, me detuve frente a una agencia de viajes.
La ventana brillaba con carteles lustrosos, playas de arena blanca, montañas nevadas, paisajes urbanos resplandecientes. Durante mucho tiempo, mi mundo se había reducido a consultorios médicos, habitaciones de hospital y el aire sofocante de un matrimonio del que creía que no podía escapar. Entré. El agente sonrió. ¿A dónde le gustaría ir? Estuve a punto de decir, no lo sé, pero, en cambio, oí mi propia voz decir, a la costa, a algún lugar donde pueda oír las olas. Reservé el billete antes de que me arrepintiera. Un mes después, estaba descalza sobre la arena húmeda. El océano se extendía infinito ante mí, su rugido llenaba mis oídos y el aire salado picaba en mi lengua. Las olas se curvaban frías alrededor de mis tobillos, tirando de mí como manos juguetonas. Me reí a carcajadas, un sonido repentino y burbujeante que no había hecho en años. Los niños que estaban cerca también se rieron, como si me hicieran eco, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una sombra, me sentí viva. Cuando volví a casa, el silencio de la familia de James era total, ya no había llamadas de su madre, ya no había acusaciones susurradas en la iglesia, los amigos en los que antes me apoyaba se alejaron, y su ausencia me dolió al principio, pero con cada pérdida, se abrió un nuevo espacio, yo lo llené. En la biblioteca, me uní a un club de lectura. Al principio, solo escuchaba mientras desconocidos analizaban las tramas y discutían sobre los finales. Poco a poco, volví a encontrar mi voz. Recuerdo una reunión en la que un hombre insistió en que la heroína de la novela era egoísta, por dejar a su marido infiel. Mi pulso se aceleró, pero levanté la mano. Quizás, dije con voz firme, no era egoísta, quizás se estaba salvando a sí misma. La sala se quedó en silencio. Entonces, algunas cabezas asintieron. Sonreí por primera vez entre desconocidos. En el centro comunitario, me apunté a clases de cerámica. Mi primer cuenco se derrumbó bajo mis dedos y la arcilla se derramó por los lados. La profesora se rió amablemente. La arcilla recuerda tus manos, dijo. Le lleva tiempo confiar en ti. Me limpié el barro de las mejillas y me reí. Tenía las manos sucias, pero me sentía limpia. Las mujeres del grupo de apoyo se convirtieron en algo más que historias en un círculo de sillas plegables. Se convirtieron en hermanas. Íbamos a cafeterías donde nuestras risas llenaban el aire. Celebrábamos los cumpleaños con pasteles baratos y velas que goteaban cera sobre la mesa. Cuando una de ellas se mudó a un nuevo apartamento, todas llevamos juntas las cajas por 3 tramos de escaleras, refunfuñando y riendo como adolescentes. Una noche, la mujer más joven que me había regalado el llavero me invitó a la graduación de su hijo. Me senté en las gradas y aplaudí hasta que me dolieron las manos. Cuando él cruzó el escenario, lloré, no solo por él, sino por las partes de mí misma que creía perdidas. Volvía a formar parte de algo. El dinero era un problema. James había enredado las finanzas, y las facturas brotaban como malas hierbas en un jardín descuidado. En la tienda de comestibles, aprendí a buscar ofertas en los estantes y a calcular cada moneda. Por la noche, me sentaba con la señora Herrera a revisar los papeles y los extractos bancarios, línea por línea. Abrir mi propia cuenta bancaria fue como meterme en agua helada. Aterrador, pero emocionante cuando me di cuenta de que podía respirar. Ese primer depósito, por pequeño que fuera, me pareció un tesoro. Mi nombre, mi firma, mi cuenta. Meses más tarde, me paré frente al espejo. Durante mucho tiempo, solo miré. La cicatriz se extendía pálida a lo largo de mi costado, una línea que antes odiaba. Solía recorrerla con los dedos y pensar en todo lo que me habían quitado, pero ahora la tocaba con suavidad, casi con reverencia. Ya no era una marca de pérdida, era una marca de generosidad, era una prueba de resistencia. Susurré a mi reflejo, sigo aquí, y esta vez, esas palabras no sonaban frágiles, resonaban con fuerza. Esa noche, abrí mi cuaderno. Las páginas estaban ahora cubiertas de tinta, un mapa de mi dolor y mi crecimiento. Escribí. Pensaba que sobrevivir significaba dar hasta que no quedara nada. Pero sobrevivir también es decir no. Sobrevivir es alejarse. Sobrevivir es elegirme a mí misma.
Las palabras fluían con firmeza y seguridad, llenando página tras página. Cuando finalmente dejé el bolígrafo, el silencio de la casa me envolvió, no como soledad, sino como paz. Las estaciones cambiaron casi sin que me diera cuenta. Las hojas cayeron, la nieve cubrió los tejados y la primavera volvió, fresca y verde. Pero yo ya no era la misma mujer que una vez susurró en su almohada, temerosa del silencio después de los puñetazos de James. No era la misma mujer que había suplicado por migajas de amor a alguien que me trataba como un objeto. Ahora era más ligera, más fuerte, completa. Una tarde, pasé por delante de mi armario y me detuve. La bufanda roja que había comprado meses atrás seguía colgada allí, viva como una llama. Me la puse alrededor del cuello y me paré frente al espejo. La mujer que me miraba era diferente. Mi cicatriz se asomaba débilmente por el escote de mi camisa. Durante años había odiado esa marca, recorriéndola con amargura. Pero en ese momento, la toqué suavemente, casi con ternura. No era vergüenza. No era debilidad, era una prueba, la prueba de que había dado vida, la prueba de que había resistido, la prueba de que todavía estaba aquí. Le susurré a mi reflejo, te quiero. Las palabras me sorprendieron, nunca antes me habían salido con tanta facilidad, pero ahora sonaban sinceras. Esa noche, salí a cenar sola. Solo yo. Me senté en un pequeño restaurante italiano cerca de mi casa, con velas encendidas en las mesas y música suave flotando en el aire. El camarero me preguntó con una sonrisa amable, ¿le acompañará alguien? No, respondí, devolviéndole la sonrisa. Solo yo. Y, por primera vez en mi vida, solo yo era suficiente. James se había desvanecido en la distancia como una tormenta que finalmente se disipa. Las llamadas cesaron. Las cartas cesaron. Su familia guardó silencio. Los susurros que antes me rodeaban como buitres se disolvieron en la nada. Y, a medida que cada capa de ruido se desvanecía, me encontré escuchando algo más, mi propia voz. Mis días se llenaron de cosas que antes consideraba lujos. Los estantes de mi casa se llenaron de cuencos de cerámica, torcidos, desiguales, pero míos. Los libros se apilaron en mi mesita de noche, cada uno de ellos una puerta hacia la risa y el pensamiento. Las mujeres del grupo de apoyo ya no eran solo supervivientes que compartían historias en círculo, sino amigas que llenaban mi agenda de cumpleaños, cenas y paseos por el río. Viajé más. Me paré en los acantilados para ver las olas romper contra las rocas. Caminé por senderos de montaña, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el corazón latiendo con libertad. Llené diarios con detalles, el olor a sal, el crujir de la nieve, la forma en que el cielo se ampliaba sobre mí cuando recordaba que no tenía que rendir cuentas a nadie más que a mí misma. El dinero, que antes era un campo de batalla, se convirtió en una victoria silenciosa. Mi cuenta crecía poco a poco, cada ingreso era una prueba de que podía valerme por mí misma. Hacía un presupuesto cuidadoso, pero eso también me llenaba de orgullo. Ya no me daba miedo la cola de la caja. Ya no me entraba pánico al ver las facturas. La independencia tenía su propio encanto. Una tarde, mientras estaba sentada con mi cuaderno, escribí las palabras que me había llevado años comprender. Me llamo Faith y tengo 56 años. Y finalmente aprendí que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo, las lágrimas las difuminaban en ríos de tinta. Pero permanecieron. Sólidas. Verdaderas. Cuando cerré el cuaderno, la casa a mi alrededor estaba en silencio. Pero ya no era el silencio del miedo. Era paz. Era libertad. Era mi hogar. Y el futuro, por primera vez en años, me pertenecía por completo. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti. Puede que alguien más también necesite escucharla. Descubre otro viaje de la vida real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación.